Hola, bienvenidos a Top Dev, la entrevista de Highline. En este programa podrás conocer más acerca de expertos de la industria, qué hacen en su día a día, cómo es su rol y algunos consejos para llegar a tener una carrera exitosa en tecnología. Recuerda que si te gusta puedes darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte más lives como este. Comenzamos. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro Top Dev, la entrevista de Highline, este programa donde invitamos a puros cracks de la industria de la tecnología que ya llevan un largo camino recorrido y la idea pues es que ustedes los conozcan, que conozcan un poquito de su pasado, cómo fueron tomando decisiones, cómo llegaron a estar en donde están o a los puestos en los que están, etcétera. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado, él es Alejandro Salinas, él es Senior Data Scientist en una consultoría de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola Frank, muy bien, muchas gracias. Quisiera agradecerte por la invitación. Aquí es bastante bueno. Muchas gracias. Súper, perfecto. Pues vamos a comenzar igual y cuéntanos un poquito más de quién es Alejandro, en qué momento estás de tu vida para que la gente te conozca de inicio. Perfecto, sí. Bueno, pues brevemente en este momento tengo el rol de Senior Data Scientist en una consultora en Estados Unidos. De hecho, la próxima semana me toca viajar a Los Ángeles por motivos de juntas presenciales con la junta de directivos y todo esto. Muy interesante. Y bueno, paralelamente también estoy haciendo un doctorado en ciencias de la computación en la Universidad McGill en Montreal, Canadá. Súper, está increíble, pues para que vean como si les traemos puro crack a este programa. Entonces, a ver, digo, vámonos por partes sacando un poquito la historia de Alejandro. Cuéntanos qué es un Senior Data Scientist, para los que no sepan qué es un Senior Data Scientist. Claro, un Senior Data Scientist es ya el rol de científico de datos a un nivel en el que puede ya trazar rutas de toda la data para diferentes tipos de modelos. Bueno, lo que estamos viendo hoy en día es el auge de los modelos multimodales y un ingeniero, bueno, un Senior Data Scientist debe tener la capacidad de reconocer los distintos datos que está recibiendo de su empresa, de su cliente, y tener la capacidad de mapearlos a la arquitectura correcta para aprovecharlos de la manera más eficiente. Ok, perfecto, perfecto. Ahí para ir teniendo, para empezar por ahí, ¿no? Que sepamos específicamente qué es ese puesto. ¿Y cuáles son esas tecnologías que tú podrías decir que utilizas en el día a día actualmente? Bueno, actualmente yo, bueno, soy un entusiasta de las redes neuronales. Eh, de hecho, las estoy estudiando a profundidad, estudiando y aplicando a profundidad en mi doctorado. Es maravilloso toda la automatización que hacen las redes neurales y eso es parte de mi día a día, de diferentes tipos de redes neuronales, diferentes tipos de estos modelos. Bueno, y la principal tecnología con las que las implemento es Python, ya sea PyTorch o TensorFlow en notebooks en la nube. En lo personal a mí me gusta mucho el ambiente que ofrece Google Colab, pero Ok. bueno, hay pues, varios, ¿no? Pero en lo personal ese es con el que yo más me acomodo, probablemente porque soy un ex Google y estuve participando mucho en ese, con esta tecnología bueno, me certifiqué con ella. Ok, eso ahí ya nos revelaste algo bien interesante que también va a estar saliendo, ¿no? Que eres un ex Google, entonces eso está súper bueno y pues sí, obviamente juega en el papel de qué tecnologías seleccionas para trabajar, ¿no? Y ¿nos podrías contar cómo fue tu primera experiencia, pues como desarrollador o como data scientist o como, o sea, cómo comenzó tu carrera para llegar a donde estás? ¿Cómo fueron tus primeras experiencias? Sí, perfecto, Frank. Bueno, pues fíjate que yo empecé a trabajar desde los 16, pero formalmente ya en algo de desarrollo y de ingeniería en sí, porque, bueno, mi licenciatura es de ingeniería mecatrónica. De Ok. hecho, ni siquiera es de ciencias de la computación o ingeniería en sistema de computación. Empecé como ingeniero en mecatrónico y la primera oportunidad que tuve fue entrar de becario
en una planta en Procter Gamble, una planta ahí en la Ciudad de México, en Vallejo. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de acercarme a este mundo. Y bueno, y rápidamente, ¿cómo fue? Pues como ingeniero mecatrónico me pusieron a programar un brazo robótico en el Ok. departamento de densidad de detergente sólido. Y bueno, y yo para, como esto fue, en 2016 yo creo, por allá. Y bueno, en esos momentos ya estábamos viviendo el auge del Machine Learning. Y bueno, yo con siendo joven y entusiasta quise eh, tomar los datos de la data de que estaba produciendo el robot y meterla ahí intentar hacer algo con Machine Learning con esta data. En este caso era clusterización porque era data no supervisada, sin ninguna etiqueta, sin ninguna variable por decir, simplemente fue una segmentación de los comportamientos del robot bastante interesante. Ok, y eso, o sea, eso no te lo pidieron, eso fue como de que tú dijiste, oye, puedo hacer esto también, con estos datos, o sea, fue iniciativa tuya. Sí, exacto, exacto, fue iniciativa mía justo porque, bueno, dentro de la carrera de ingeniería mecatrónica nos dan una parte de programación, un poco, y ahí fue donde conocí este mundo de la programación. Bueno, de hecho yo empecé programando en C Sharp Ok. y que no es un lenguaje muy, lo más utilizado hoy en día, pero así, y bueno, tuve un profesor que fue muy bueno y él, él hizo que me enamorara de el mundo de la programación. Súper. ¿Y o sea, en qué momento definiste o se definió para ti en tu carrera que ya eras un senior? ¿En qué momento dijiste, no sé si me quieras platicar, en qué momento también definiste, pasaste de junior a mid y en qué momento definiste que ya eras senior o que ya podrías considerarte un senior data scientist? Sí, pues mira, saliendo de Procter, yo ya tomé otro puesto de becario en IBM, donde tuve más, bueno, al principio no era como un puesto que no tenía nada que ver con la programación, pero tenía amigos ahí dentro de la Ok, compañía que conocía de por fuera, y ellos sí estaban igual de becarios, pero con puestos, sí, técnicos de programación. Entonces yo me acerqué con ellos y ahí como que me colé un poco en su grupo y ya empecé ya como un rol más formal de Data Scientist Junior. Y bueno, en 2018 me graduó de la licenciatura y seguí ahí en IBM, estuve 2 años ahí. Y ahí fue cuando ya hice el salto como a un nivel mid, donde ya hacía pues modelos para o- otro tipo de, más complejos, por ejemplo, algo que me acuerdo mucho fue un chatbot que hice ahí para un cliente un banco, que automatizaba mucho el departamento de atención al cliente. Sí, fue ya un proyecto un poco más mid y, y nada, pues sí, así fui creciendo a mid. ok. Oye, pues puras empresas top, ¿no? O sea, empezaste o sea, la verdad es que empezaste en una muy buena empresa, bueno, una empresa muy conocida y brincaste a otra empresa todavía, pues también súper conocida y más en el tema de tecnología. Entonces, digo, eso está súper, súper bueno. ¿Y en qué momento definiste que ya habías pasado de mid a senior? A decir, no, pues sí, ya puedo buscar un puesto senior o lo buscaste dentro de la misma empresa en la que estabas. ¿Cómo fue? No, pues mira, de hecho, en mi instancia en IBM, pues que nos agarra la pandemia del COVID. Y, y bueno, hubieron ahí unas políticas que no me gustaron mucho, entonces salí de la empresa y bueno, estuve un año haciendo puro backend para una startup en Silicon Valley, pero después del año quería regresar a una empresa grande y bueno, y justamente en este lapso terminé mi maestría en Ciencias e Ingeniería de la Computación en la UNAM, en el IMAS.
uno de los institutos más prestigiosos del país. Y fue ahí que me puse a buscar puestos ya de data scientist. Y bueno, terminé entrando a Coca-Cola, donde ahí fue cuando hice ya el salto a senior, donde ya tenía responsabilidades ya de trazar todo la arquitectura de la data, de todo un proyecto. Entonces fue ya cuando empecé a tener ese tipo de oportunidades. Está increíble. O sea, y todavía, o sea, brincabas de empresa conocida a empresa conocida, ¿no? Entonces, está súper bueno. ¿Y qué consideras tú, o sea, ya estando donde estás, en el camino que has llevado, qué consideras tú que es lo que te hace, em, o las cualidades que te hacen llegar a ser un senior? Porque muchas veces se liga al tiempo, ¿no? Sí, Pues senior es porque lleva 8 años, pero realmente no es cierto. Puedes llevar 8 años y seguir haciendo exactamente lo mismo y no haber aprendido nada nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué consideras tú para la gente que ve este video que en tu caso fueron esas cualidades que te definieron como senior? pues yo diría que principalmente el estudio, el conocimiento, porque el rol del científico de datos es un rol pues muy matemático, 100% matemático. Y yo creo que el conocer realmente todo lo que está atrás de los modelos que conocemos, no solo importarlo y usarlo, sino realmente conocer cómo está constituida toda la álgebra lineal, todo el cálculo, toda la probabilidad y estadística detrás de un modelo, creo que eso es lo que te abre las puertas a ser un senior y decir, saber identificar correctamente qué usar, cuándo usar, dónde usarlo. Ok, ok. Perfecto. Sí, creo que, y en temas, por ejemplo, no sé, en tu caso, eh, ha cambiado la forma, tal vez siendo senior también tienes que estar a cargo de más personas o tienes que desarrollar más ese como leadership o como data scientist es un puesto como más solitario. ¿Cómo es? Pues depende mucho de el tipo de compañía en la que estés. Por ejemplo, cuando estás en compañías grandes, es un rol que está ligado a liderazgo. Tienes que, al ser el señor tú, tienes que trazar la arquitectura y supervisar que todo vaya según la arquitectura que tú trazaste y que se estén siguiendo buenas prácticas de programación y que todo el equipo esté en una sinergia adecuada. Pero en, en otro tipo de compañías, como en startups o en mi caso ahora en una consultora que muchos de nuestros clientes son startups de Estados Unidos, ahí es un rol un poco más individualista, pero bueno, siempre tienes que estar conectado con el resto del equipo, con data engineering, con el producto, inclusive con todo el resto de ingeniería. De hecho, en mi rol actual, nuestras daily stand-ups son del área de ingeniería, ahí es donde yo participo. Ok, ok, o sea, sí, digo, a final de cuentas van un poquito como de la mano, ¿no? Y como dicen, una empresa grande, pues siempre normalmente, son equipos grandes, ¿no? Entonces sí Claro. necesitan esa habilidad de liderazgo. Oye, y vuelvo a lo mismo, ya partiendo del punto en el lugar en el que estás, ¿no? O sea, que ya eres alguien que, la verdad, en pocos años, porque realmente, pues mencionabas 2016, 2024, pues son 8 años, ¿no? O sea, Sí. digo, es una carrera relativamente corta y has logrado mucho. Entonces, ya estando en este punto, ¿qué le recomendarías a alguien que nos esté viendo y que diga, oye, yo estoy estudiando data science, etcétera, para poder tener una carrera igual de exitosa o para poder desarrollarse de la mejor forma? ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, mi primer consejo, así el consejo básico que le daría, es estudiar inglés. Es elemental, fundamental tener un nivel de inglés muy, muy alto.
eso abre muchísimas puertas. Y bueno, también tener bastante claro los conceptos base de cada uno de los algoritmos, de los datos, de las buenas prácticas de ciencias de la computación, porque al final del día, pues todo esto es una rama de ciencias de la computación y como me he dado cuenta ahora en el doctorado, es que ciencias de la computación no es más que matemáticas aplicadas a la computación. Claro. Entonces, tener bien claro estos conceptos es importantísimo. Y bueno, y por ejemplo, hay plataformas como LeetCode, por ejemplo, en la que tú puedes practicar con problemas de diferentes niveles y y yo siempre me meto ahí diario para no oxidarme en ningún tema. Entonces, este tipo de retos diarios son muy buenos. De hecho, en talleres que he ido del MIT, de Stanford, de McGill, eh, lo que te recomiendan para las entrevistas con este tipo de empresas bueno, empresas grandes, es resolver los problemas más difíciles en el menor tiempo posible de este tipo de plataformas de eh, retos de programación. Entonces, creo que esto es algo que a mí ha dejado mucho en combinación con el estudio, mucho estudio y bueno, la experiencia que poco a poco se ha ganado, porque como dices, yo realmente no tengo una carrera larga ni nada hasta ahora y he ahí dado algunos buenos saltos. Súper, sí, creo que es, pues digo, como dicen, ¿no? Honor a quien honor merece. Y ahorita mencionaste algo súper importante que de hecho sale en muchos de los programas que hacemos, que es el tema del inglés, ¿no? Y quiero imaginar, corrígeme si estoy equivocado, comentabas que empezaste en Procter and Gamble. Y no sé si simplemente para ese puesto, siendo una empresa transnacional, una empresa enorme, pues no sé, te pedían saber inglés para entrar a ese puesto. Sí, desde que fui becario allá en Procter, inglés necesario. Ya ahora me piden por ejemplo, me pidieron eh, el IELTS nivel 7 que es C1, entonces ya es un nivel avanzado, pero es algo que me he dado cuenta que lo piden desde siempre. Claro, y aquí lo platicamos mucho, justo que si bien es cierto que puedes encontrar trabajos donde no te pidan inglés, ¿no? Eso es, se puede, pero el saber inglés te abre puertas a empresas muchísimo más grandes. Entonces, me parece un gran consejo y viniendo de alguien como tú que ya has estado en estas empresas y tienes esa carrera, pues se me hace un gran consejo. Yo a veces lo digo, ¿no? A veces estamos más preocupados por aprender un nuevo lenguaje de programación, pues mejor ponerle atención a aprender un nuevo lenguaje literal, ¿no? O sea, Sí, aprender inglés creo que va a dar más que aprender otro lenguaje de programación. Puede traerle mucho más a tu carrera, ¿no? sí, por supuesto, el inglés básico. Y bueno, en mi caso también he estudiado otras lenguas simplemente por hobby. Hablo un poco de alemán y francés nivel mediano, que también me ha abierto puertas. La verdad es que es muy bueno porque la cultura de trabajo es diferente allá, porque no es como la típica cultura de trabajo que tenemos en México, que tienes que llegar a las 9 y si te vas a las 5 te empiezan a ver feo, que es hora de salida, que te tienes que quedar más tiempo, ¿no? Entonces acá simplemente tienes que hacer X, Y, Z, lo haces en 1 hora o 8 horas, a ellos no les importa en cuánto tiempo lo hagas, con que tú presentes tus resultados y listo. Es más eficiente esta cultura de trabajo que creo que es parte ya de los deberes ya de nuestra generación, empezar a cambiar ya la cultura de trabajo en México. Sí, totalmente. Creo que el que el trabajador, o sea, el tener un poquito más de confianza
en las personas y en que saben desarrollar. Digo, por algo los estás contratando, ¿no? Tienen la capacidad. Entonces, creo que se puede motivar a las personas con confianza para que desarrollen pues su trabajo lo menor posible y fijándote como en esos objetivos, en esos resultados, en la entrega de proyectos, más que en el tiempo silla, ¿no? Como decimos Exacto. en México, ¿no? Bueno, lo decimos de forma diferente, pero para que se oiga Sí, amigable lo decimos así aquí. claro. Oye, y por ejemplo, ¿cómo es un proyecto? Digo, sin entrar a detalles, obviamente, para ti, ¿cómo es un proyecto actual en una empresa como de este nivel y ya en Estados Unidos? O sea, platicabas, por ejemplo, que trabajan con startups de allá, más o menos, ¿cómo es esa experiencia? Pues mira, en mi experiencia es así. Te- tu, tu cliente te dice, bueno, yo quiero hacer este producto y tengo X, Y, Z data. Y listo, trázame la arquitectura de los datos, los modelos, no sé, bueno, en mi caso estoy trabajando en un modelo multimodal de predicciones para diferentes clientes en una página. Entonces, así de sencillo. Simplemente, como decía, te dicen quiero este modelo para hacer recomendaciones personalizadas a nuestros clientes. Tengo X, Y, Z, bueno, muchísimas fuentes de datos en diferentes formatos y en diferentes modalidades. Y adelante. O sea, te dan Ok. bastante libertad y justamente es algo que viene con la etiqueta de senior, tener esa libertad de decir, bueno, tenemos esto, vamos a utilizar este tipo de modelo para esta data. Tenemos esta otra data, vamos a utilizar este otro tipo de modelo para aprovecharlas al máximo. Ok, y obviamente pues sí, o sea, por algo están yendo con tu consultoría, por algo te tienen esa consultoría, entonces como dices, confían en ti y creo que pues ahorita en una época en la que las decisiones tratan de ser 100% tomadas en datos, pues es súper relevante, ¿no? Porque hay tanta información y puedes sacar tantos datos pues, y más en una empresa que a lo mejor está en etapa de escalar, que tiene que tomar decisiones muy rápido y que tienen que ver para dónde se va, me parece que ahí es donde salen cosas bien interesantes, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pero nada más en mi caso, en el último año, el cliente con el que trabajo sufrió tres transformaciones, todo yéndose más hacia el data driven, eh, la cultura data driven y toda la empresa data driven. Simplemente en un año, tres transformaciones, todo fluyendo hacia allá. Claro, y es que es menos dejar menos cosas a la suposición, ¿no? O al a ver qué pasa y a ver con qué nos topamos, pues ya por lo menos tienes un camino que te indica si va a ser una buena o si es una mala decisión desde ahorita, ¿no? Claro, claro. Más con el auge de las LLM que estamos experimentando hoy en día, es maravilloso. Por ejemplo, a mí, a finales del año pasado, me tocó estar haciéndole un fine tuning a una LLM con una data de mi cliente. Entonces creo que todo este auge de las LLMs que estamos viviendo va a revolucionar mucho la industria. Oye, ¿y cuáles considerarías que son los retos de tu rol? Y más, eh, pues digo, a pesar de que pues, lo has estudiado muchísimo, lo has trabajado muchísimo, siempre en trabajar con matemáticas, con datos, pues digo, tiene sus complicaciones, ¿no? O sea, ¿cuáles son los retos que tú consideras, estos son los principales retos a los que yo me enfrento en este rol? Yo creo que el principal reto es siempre estar actualizado, porque hay mucha investigación. Porque, bueno, estamos viendo el auge de la Big Data y de Machine y Deep Learning, y hay muchísima investigación con respecto a estos dos, y creo que al tú estar eh, al corriente con el estado del arte de la investigación de estos temas, te convierte en un profesionista muy poderoso, con mucha libertad. Ok, ok.
Pues digo, también para que la gente conozca los retos a los que se puede me parece que mucha gente puede ver este video y tal vez estar decidiendo o definiendo si quieren ser un data scientist, ¿no? O sea, desde ahí. Entonces, pues para que también conozcan los retos que conlleva. Y en tu experiencia, ¿hay algún libro, alguna página o alguna documentación que tú recomiendes, le recomiendes a la gente que quiere aprender más sobre data science o que quiere crecer, que a lo mejor están recién salidos de la universidad y quieren Sí. buscar ser mid, buscar ser senior, ¿no? Empezar esa carrera. ¿Qué les recomendarías? Un libro que yo recomiendo mucho, que de hecho me releí ahora que tuve que presentar un examen de candidatura doctoral, se llama Probabilistic Machine Learning, An Introduction, que es del autor Kevin P. Murphy. Y bueno, este libro es una recopilación de todos los algoritmos que hoy en día existen. Y bueno, encuentra el balance entre ser amigable y explicarte el marco teórico matemático de cada algoritmo. Entonces, ese es un libro que yo recomiendo muchísimo. A mí me ha servido muchísimo. Probabilistic Ok, Machine Learning. ok, perfecto. Probabilistic Machine Learning. ¿Y cuál era el autor? Es Kevin Murphy. Kevin Murphy. Ok, perfecto. Y por esa misma línea, sabiendo que hay gente que nos ve que es junior, que hay gente que es mid, por ejemplo, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu consejo para un junior para pasar a mid? Primero vámonos con ese, ¿no? Ahorita nos está viendo un junior. ¿Cuál sería tu mejor consejo para pasar a mid? ¿Qué buscarías para pasar a mid? Bueno, el consejo que yo les daría es que tuvieran ahí en su computadora personal un folder con todos los proyectos que han hecho y que tengan ahí guardada toda la información que han hecho para empezar justamente a tener un portafolio y poder eh, apoyarse en él y decir, ah, bueno, en este proyecto usé este X con este algoritmo. Entonces ahí se empieza a generar un poco de aprendizaje por experiencia y, e ir alimentando este portafolio con todos los proyectos en los que vayas participando. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo ahí mi portafolio desde que estaba en Procter Gamble. Sí. Ok, deben de haber cosas bien interesantes en ese portafolio. Sí, sí. Oye, y ahora, yéndonos a un escalón más arriba, ¿qué le dirías a un mid que está buscando pasar a ser senior? Eh, bueno, el mismo consejo de tener tu portafolio actualizado, bien hecho, y empezar ya a preguntarse el por qué y el estudiar los marcos teóricos matemáticos de cada uno de los algoritmos, porque hablando de Machine Learning, bueno, en mi opinión, hay tres ramas de la matemática que son elementales, que es el álgebra lineal, el cálculo y la probabilidad estadística. Entonces, recomendaría tener las bases fuertes en estas tres ramas de las matemáticas y identificar justamente todo lo que se estudia en tu portafolio. Identificar, ah, pues sí, justamente aquí usé esto para esto. Entonces, Ok. eso es lo que yo recomendaría. Digo, grandes consejos, creo que, insisto, y por eso nos gusta que vengan de gente que ya lo hizo, ¿no? O sea, por algo les pedimos estos consejos porque les funciona a ustedes de alguna forma, entonces es por lo menos ya una fórmula probada. Entonces, muchísimas gracias por esos consejos. Y en temas de habilidades blandas o fuera de lo técnico, ¿cuáles son las tres cosas? Si tú pudieras decir, estas tres habilidades son fuera de lo técnico, ¿no? Porque lo técnico es básico, o sea, es Sí. de a fuerza, ¿no? Lo tienes que saber. Pero habilidades blandas que te llevan a llegar a ese nivel de senior, ¿cuál sería tu top 3? Ahora, principal diría que liderazgo. Eh, en segundo lugar, podría la comunicación asertiva.
con todo el equipo. Y en tercer lugar, algo que a mí me ha causado problemas justamente es siempre ser humilde, siempre ser una persona humilde. A mí en muchas de mis retroalimentaciones, en varias empresas me llegaba que tenía que trabajar en esto y lo he hecho y creo que es muy importante siempre cuidar este aspecto, porque si no, podemos empezar con problemas que podrá ser muy buen técnico, pero la humildad siempre es lo principal. Súper, pues son muy buenos 3 puntos y creo que este último que das también, y contándolo así, ¿no? O sea, que fue algo que a lo mejor te lo dieron a ti como un área de oportunidad y lo sobrepasaste y viste resultados, pues todavía también absorberlo mucho más. Muchísimas gracias por compartirnos eso. Y ya por último, ya para no quitarte más tiempo, de tu valioso tiempo, eh, me gustaría ver si pudieras contarnos en algún momento de la carrera que llevas en estos 8 años, si te has topado o alguna vez que te hayas topado con algún problema o sea, que en ese momento dijiste, híjole, no sé qué voy a hacer, y cómo lo resolviste. O sea, ¿qué fue lo que dijiste? Esto se hace y ya. Me acuerdo mucho de un día, un viernes que habrá sido del 2019 o 2020. Estaba yo trabajando en una startup de Silicon Valley en la transición de IBM a Coca-Cola y estaba yo de puro backend en ese momento. Entonces me acuerdo que estaba trabajando con las migraciones de las bases de datos y me equivoqué y tiré todas las bases de datos de productivo. Además, justamente en ese momento también estaba estudiando mi maestría y me meto al sistema y vi que me habían reprobado en una materia. Dios. Y si me reprobaba no podía pedir beca para el doctorado, para el extranjero. Y bueno, o sea, eso lo recuerdo como el peor día de mi vida. Y al final, ¿cómo lo solucioné? Bueno, el tema de las bases de datos me acerqué a un senior en ese momento y le dije, oye, pues échame la mano. Y ya me ayudó. Y creo que eso es algo un tip que doy mucho es romper ese tabú de que no, no busco ayuda nunca. Al contrario, yo mientras cuando no puedo con algo, lo principal que hago es ya buscar ayuda. Si en una hora algo no me sale, ya busco ayuda de alguna otra persona. Y bueno, ya la otra parte de la materia reprobada, pues ya después de muchos correos y varias llamadas, porque también eran los tiempos del COVID, ahí logré ahí que mi profesor me dejara un trabajo y ya me puso 6 y ya. Ah, bueno, por lo menos se solucionó todo y Sí, está interesante. Digo, ahorita de esas anécdotas que ahora se cuentan sonriendo, pero en ese momento no me quiero ni imaginar no, lo que estabas pasando. terrible. Pero, digo, gracias por compartirlo. Creo que algo o un punto que dijiste muy importante es el aprender que pedir ayuda no es cosa de débiles o de que no sepa hacer las cosas, es simplemente pues justo colaboración, trabajo en equipo. También equivocarse te hace aprender, ¿no? O sea, tampoco hay que tener miedo a, pues, digo, tratar de no equivocarse, pero pues si pasa, bueno, cómo se soluciona, buscar una solución y que puedes pedir ayuda, ¿no? Siempre va a haber alguien. Y también ahí entra la parte de humildad que decías, ¿no? Cuando tú eres el senior y se acerca un junior o un mid así de, oye, pues tiré las bases de datos, ¿no? Ah, pues, no, pues a ver, ahorita lo resolvemos, a mí alguna vez me pasó hace unos años, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por compartirnos eso. Y pues bueno, hasta aquí la entrevista. Alejandro, muchísimas gracias por estar en este episodio de Top Dev la entrevista. No sé si quieras dar algún último mensaje para la gente que vea este video. Sí, bueno, lo último que quisiera agregar a esta entrevista, y de nuevo te agradezco mucho por considerarme para el espacio, Frank, es que equivocarnos es lo que nos hace humanos. Gran frase. Totalmente, totalmente de acuerdo y creo que va muy ad hoc justo con lo que estamos cerrando.
Oye, Alejandro, y cuéntanos, para que la gente te contacte, te busque en redes, ¿tienes algún contacto o algún proyecto para comentarle a la gente que vea este video? Claro, bueno, en mi Twitter y mi TikTok son @agsmilinas, todo junto, una sola palabra, en la cual en Twitter estoy constantemente tuiteando información sobre conceptos de el marco teórico y matemático del Machine Learning, y en TikTok estoy posteando algunos de mis proyectos. En este caso he puesto varios con Computer Vision, y dentro de estos videos que muestro el resultado de la implementación y despliegue del algoritmo, también dejo dos tutoriales para que la gente también tenga la oportunidad de entrar a ver el tutorial y se dé una mejor idea de cómo implementé este proyecto. Súper, está buenísimo, pues digo, para que vayan a seguir a Alejandro, que lo busquen ahí. Siempre, así como este programa de Top de la Entrevista, pues el que tengan esos espacios y que la gente con experiencia les pueda brindar eso y tenga canales y espacios para hacerlo, pues está súper interesante. Aquí abajo se los vamos a poner. Entonces, pues, de nuevo, muchísimas gracias, Alejandro. Y pues gracias a todos los que vieron este video, a todos los que, bueno, sea cuando sea que lo estén viendo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Top Dev, la entrevista. Muchas gracias por conectarte. Recuerda que si quieres saber más sobre Top Dev, puedes entrar a highline.io/top-dev y ahí vas a encontrar todas las bases y todo el procedimiento para poder conseguir tu insignia de Top Dev y poder resaltar ante los reclutadores. Que tengas una excelente tarde, nos vemos en el siguiente programa.